Hola, ¿qué tal? En este video vamos a presentar el tema del Producto Interno Bruto y el crecimiento económico. Para ello, en un primer momento vamos a explicar qué se debe de entender por Producto Interno Bruto, señalando los aspectos metodológicos que nos permiten cuantificar algo que llamamos crecimiento económico. Como se ha explicado previamente, el crecimiento económico no es otra cosa más que el aumento en las posibilidades de producción de un país. En este sentido, uno de los indicadores que se utiliza para medir este crecimiento es el Producto Interno Bruto, tema de esta sesión. Ok, entonces vamos a entender por Producto Interno Bruto el valor de la producción de bienes y servicios finales. Es decir, vamos a excluir de entrada aquellos bienes y servicios que se utilizan como materias primas o como intermedios para generar esta producción final. Además, estas mercancías y servicios son producidos dentro de las fronteras de una economía. Es decir, únicamente se va a considerar la producción hecha en las fronteras nacionales, independientemente de que los factores productivos sean o no nacionales. Es decir, si una empresa extranjera está produciendo, está ubicada en el territorio nacional y está produciendo en las fronteras nacionales, eso se contabiliza para el PBI de México. Por el contrario, si una empresa de un mexicano se encuentra en otro país y está generando un volumen de producción, bueno, eso no se contabiliza en el PBI. Ahora bien, también es importante señalar que este valor de la producción se encuentra valorado a precios de mercado. A precios de mercado, es decir, cuando nosotros acudimos a adquirir un bien, se tiene que pagar un impuesto, ya sea un IVA o el IEPS, que son impuestos indirectos, y a esto, es decir, a ese costo de fabricación se le tiene que sumar los impuestos y restarle en su caso los subsidios a la producción. De esa manera, precios de mercado es igual a el costo de fabricación más los impuestos indirectos que hay que pagar menos los subsidios a la producción. Y está referido a un periodo de tiempo determinado, normalmente un año. ¿Quién hace esta medición en México? Bueno, lo hace el INEGI, sí, es el que se encarga de hacer esta medición. En realidad sería impráctico estar cuantificando todos, digamos, todos los bienes y servicios producidos. Entonces lo que hace el INEGI es un muestreo de las diferentes ramas de actividad económica y a partir de la aplicación de una encuesta estima el valor de la producción, ¿sí? Haciendo uso de métodos estadísticos, estima el valor de la producción. Aquí, como se pueden dar cuenta en la definición, hay muchos asegúnes en esta definición del PBI, empezando por el hecho de que se distinguen bienes y servicios finales, ¿sí? Como ya se indicó, los bienes intermedios o las materias primas para producir estos bienes finales se deben de descontar. Un ejemplo, un coche se integra de muchos componentes, tornillos, motores, asientos, etc. Pero para fines del PBI únicamente se va a contar el valor final del automóvil. De lo contrario, si se suma el precio final de los tornillos, de las llantas, etcétera, pues estaría cometiendo un error metodológico, en el sentido de que se estaría haciendo un cómputo doble. Por eso únicamente se consideran los valores agregados de cada elemento que integra ese automóvil. También es importante señalar que el INEGI hace o presenta, digamos, la evolución de la actividad económica medida a través del PIB 4 veces por año, ¿sí? Es decir, tenemos información trimestral que se va publicando con un mes de retraso,
toda vez que pues se tienen que cuadrar las cifras, ¿sí? Y tenemos también una medición anual, que es simplemente, bueno, tomar en consideración los cuatro trimestres y estimar el valor o la tasa de variación anual de una economía. Muy bien, pues como ya se expresó, el PBI se integra de estas tres palabras claves, que es producto. Producto hace referencia a conjunto de bienes y servicios finales en una economía para satisfacer una necesidad social. Interno, es decir, referido a que la producción se genera únicamente o para el cómputo se va a considerar únicamente la producción generada dentro de las fronteras de una economía. Y el término bruto hace referencia a que no se contabilizan las variaciones de inventarios ni las depreciaciones o apreciaciones del capital. Ese es algunos puntos metodológicos importantes que hay que tomar en consideración para entender esta medición de la actividad económica. Algunas consideraciones del PBI es que, como ya se expresó, no incluye materias primas, es decir, bienes intermedios usados para un bien final. Tampoco considera las transacciones en las que el dinero o los bienes cambian de manos y no producen nada nuevo. Sí, el ejemplo clásico sería un automóvil usado que se vende. Ese no se va a considerar dentro del PBI, puesto que ya fue considerado en un periodo anterior, ¿sí? En el que se vendió ese coche. Entonces, bienes usados no se consideran. Si yo tengo una casa, por ejemplo, y la vendo, no se considera dentro del PBI. Pero sí tiene implicaciones fiscales, puesto que si vendemos, por ejemplo, una casa, hay que, a la hora de escriturar, pues nos cobran el impuesto sobre la renta. Entonces, no tiene implicaciones en el PBI, pero sí tiene implicaciones fiscales. Y desde luego no se consideran los bienes importados, toda vez que estamos considerando únicamente la producción generada al interior del país, independientemente de que el factor productivo que está generando esta producción sea nacional o no. Ahora bien, hay que distinguir entre valores nominales y valores reales. El PBI nominal ¿sí? hace referencia al valor de la producción de un periodo determinado a precios de ese año. Sin embargo, sabemos que por el efecto de la inflación, los precios van aumentando a lo largo del tiempo. Entonces, si estamos considerando que el PBI o el PIB es el valor de la producción de bienes y servicios finales, pues no va a ser lo mismo el valor de la producción de hace 5 años que el valor de la producción de hoy, toda vez que por efectos inflacionarios los precios van subiendo. Entonces, recordando que para calcular el valor de la producción se tiene que multiplicar el precio por la cantidad producida. Si el precio sube, pues el valor de la producción también subiría. Y esto nos estaría dando la ilusión de que la producción está aumentando. Y lo que en realidad queremos medir es si ha variado o no el volumen de producción. Entonces, este PBI nominal tiene ese problema, ¿sí? El PBI nominal puede aumentar debido a que los precios aumentaron sin que esto haya implicado que realmente la economía produjo más. Entonces veamos este ejemplo hipotético, 2 años, 2018, 2019, y bueno, en el primer año se produjeron 5 productos a un precio unitario de 20. Por lo tanto, el valor de la producción va a ser 5 por 20, que es igual a 100. Y en el siguiente año observamos que únicamente se produjeron 3 productos a un precio de 50. Si nosotros multiplicamos 3 por 50 nos va a dar 150. Al comparar el valor de la producción de un año con respecto al otro, podemos darnos cuenta que aumentó. Sin embargo, no quiere decir que la producción haya aumentado. En este caso, ese aumento del valor de la producción fue provocado por un aumento en los precios. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, se tiene que tomar los precios de un año base.
Entonces, si yo quiero calcular si realmente hubo una variación en la producción del 2019 con respecto al 2018, yo tendría que tomar los precios iniciales, que en este caso serían los precios de 20, ¿sí? El precio de 20, eso sería el precio del año base, para poder ver que si yo tomo los precios del año base 20 y los multiplico por la producción del 2019, nos daría un total de 60, con lo cual nos daríamos cuenta que el valor de la producción disminuyó, dando a entender con ello que la economía pues tuvo una contracción económica. Entonces, el PBI no es un buen indicador del cambio en el nivel de actividad económica, que es lo que realmente queremos medir. Para ello, sí se va a ocupar el PIB real, que es la producción a los precios de un cierto año base. En el ejemplo anterior sería el año base tomando los precios del año 2018. Este tiene la particularidad de que ya no se ve afectado por las variaciones que se vayan dando en los precios, ya sea que suba o incluso que lleguen a bajar, ¿no? Porque no todo el tiempo suben, también pueden llegar a bajar, distorsionando con ello la visión que tenemos acerca de cuál fue verdaderamente la variación de la producción en una economía de un año a otro. Entonces el PIB real, ¿sí? Como estamos usando el mismo año base, si observamos un aumento en el PBI, entonces va a ser señal de que las cantidades producidas aumentaron. Técnicamente utilizamos lo que se denomina el deflactor del PIB, que bueno, es una técnica que nos permite valorar los bienes y servicios a un año base, ¿sí? Especificando un año base. Ahora bien, entonces en suma tenemos que calcular el PIB real. Se va a eliminar el efecto del aumento en los precios, permitiendo de esta manera conocer cómo ha evolucionado la producción y el ingreso de una economía, cómo ha variado la producción nacional, y con ello darnos una idea de cómo está el ciclo económico. Esto es importante, una variable importante para obtener el PIB real. Ahora bien, ¿cómo se calcula la variación de la producción de un año a otro? ¿Sí? El valor de la producción de un año a otro. Bueno, vamos a definir, en este caso, vamos a utilizar una tasa de variación porcentual, que es analizar el cambio porcentual de la cantidad real de bienes y servicios producidos de una economía de un periodo a otro. Aquí en este punto es importante destacar que el PBI utiliza el valor de la producción, puesto que sería impráctico y metodológicamente incorrecto sumar, por ejemplo, 5 coches más 5 casas producidas más 4 edificios, es decir, eso sería impráctico. Por eso utilizamos el valor de la producción para estimar si ha habido una variación en el volumen de producción. Entonces, esta forma de calcularlo así, como ya se acaba de expresar, tiene el inconveniente de que el nivel de precios de un año a otro puede variar, puede subir o puede bajar. Entonces, para ello vamos a aplicar el deflactor del Producto Interno Bruto y colocar los precios a un solo año base. Ok, hecha esta aclaración, continuamos con este análisis, que es la tasa de crecimiento. Entonces, para calcular la tasa de crecimiento económico vamos a utilizar una tasa de variación porcentual. En este caso, la tasa de crecimiento económico va a ser igual al valor del PIB real del año T menos el valor del PIB real del año anterior, es decir, T-1, entre el PIB real T-1. Y esto lo vamos a multiplicar por 100 para obtener la tasa de crecimiento en porcentaje. De esta manera, si el resultado es 3, quiere decir que la economía aumentó 3% con respecto al periodo anterior. ¿Sí? Esta parte del periodo anterior es importante, puesto que no podemos comparar, digamos, la variación, el resultado de la variación anual,
¿sí? Con el resultado de la variación de un trimestre del año anterior. Entonces, si vamos a hacer comparaciones, bueno, tenemos que utilizar el mismo periodo. Es decir, si voy a hacer una comparación anual, entonces voy a decir, bueno, voy a tomar la variación de la producción anual del 2019 con respecto a la del 2018. Yo no puedo decir, voy a comparar el PIB del primer trimestre del 2020 con respecto a el PIB del año 2018, que integra todos los cuatrimestres. Eso sería un error metodológico. Entonces hay que tomar el mismo periodo, pero del año previo. Entonces es así como se obtiene la tasa de crecimiento económico. Simplemente es una variación porcentual que nos indica el PBI real de este año menos el PBI real del año anterior entre el PBI real del año anterior, y esto se multiplica por 100, ¿sí? De esta manera hemos llegado al final de esta cápsula educativa. En la próxima vamos a presentar los diferentes métodos para calcular el PBI de una economía.